Las teorías tradicionales del desarrollo humano te pueden ayudar a hacer un acercamiento hacia los niños que te van a presentar, ¿no? Te dan algunas premisas básicas de lo que es el desarrollo. Pero lo que tiene que hacer un docente es ver el desarrollo en campo, en directo. O sea, si yo me baso en lo que dice Colbert para la parte de moral y las etapas que deben de llevar los niños en la moral, y a partir de ahí hago un juicio de los niños, y entonces emito ya conductas de aprendizaje con ellos, no me va a ser tan útil. Más bien, tengo que llegar a mi grupo y conocer cómo piensan, cómo hablan, cómo... Las teorías me pueden dar un acercamiento, pero no, más bien basándonos en teorías culturales donde dicen cuáles son todos los elementos con los cuales está interactuando este niño. Familia, escuela, comunidad, los amiguitos, la manera en que se están llevando y cómo está construyendo. Entonces, es como hacer investigación en campo sobre desarrollo infantil. No creerme del todo lo que me dicen los libros, porque entonces voy a traer aquí en mi mente al niño universal y no voy a ver al niño de aula, ¿no? Es esta idea, por ejemplo, con los adolescentes. Los adolescentes son unos rebeldes, están en contra de la autoridad, son arriesgados en todo. A ver, ¿cómo yo viví mi adolescencia? Con esto que te decía de las dos vertientes, ¿cómo pasé la adolescencia yo? Y sí discutía con padres, pero tampoco lo que me dicen en los libros de que me salía de casa, que rebelía, pues no era tonto. Ellos me daban de comer y me tenía que llevar bien con ellos. Ellos me pagaban la escuela y sabía que la escuela para mí era importante, ¿no? Ese es por un lado. El otro es las experiencias de esos adolescentes que me están debatiendo como autoridad, pero si lo veo en el otro sentido, están planteando ideas firmes que me contradicen. Digo, y ese es el debate. Debatamos con los niños, ¿no? Hagamos un suelo parejo, porque si debaten como maestro, pues los niños no van a debatir más porque yo soy el que califica, ¿no? Y yo tengo la autoridad de reprobarlos. Pero si ponemos unas condiciones de igualdad en el debate y decir, ¿por qué crees eso? Yo te voy a calificar de esa manera. Oye, maestro, estás mal, ¿no? ¿Por qué nomás me calificas con un examen? ¿Por qué no me calificas con un trabajo? ¿Por qué no me calificas en lo otro? Entonces empiezo con un debate. Y eso es lo que traen los adolescentes. Te están debatiendo todo. Y entonces, si el docente acepta que no es el que sabe, como lo que decíamos anteriormente, entonces entro en un diálogo, en una construcción con el alumno. Y si el alumno me está diciendo, o le pido su opinión, ¿cómo ves mi clase? Y me dice, pues está aburrida. No, lo tienen que decir, si se están durmiendo la mayoría de los alumnos, es que mi clase no atrae nada. Entonces, tengo que ver por qué se están durmiendo, porque no comieron, porque el día anterior durmieron tarde viendo la tele, o porque realmente le parece aburrido mi clase. Entonces, a partir de ahí, yo interactúo con ellos, ¿no? Entonces, el desarrollo, resumiendo, el desarrollo infantil se tiene que ver en el aula. ¿Cuáles son las características de esos niños? No de lo que dice la teoría universal del desarrollo con etapas, sino contextualizarlo, ver su situación particular y entonces interactuar con ello. El cambio que tenemos que hacer en la parte de la docencia es concebir al alumno que es activo, que tiene un pensamiento que construye él independientemente de lo que yo le diga. Yo puedo hablar sobre un tema y los niños pueden ver diferentes cosas del tema. Cuando yo estoy de acuerdo con esta idea de que los alumnos están activamente construyendo el conocimiento,
independientemente si me están haciendo caso o no. Primaria, en primer año, la maestra estaba dando el tema de transportes con los niños, la gran mayoría ponía atención y había un niño que observé que agarró un imán y se bajó en la mesa y empezó a jalar piedritas del piso con el imán. Y le dice entusiasmado a su compañero, mira lo que está pasando. Entonces el otro niño se baja en la mesa y empiezan a observar cómo el imán jala las piedritas. Y entonces yo me quedé, estos niños están experimentando más las cuestiones físicas que la clase que estás poniendo la maestra. La maestra llega y los regaña, ¿no? Y entonces los niños dicen, pues guardaron rápidamente el imán, como un tesoro, ¿no? De que tenían una joya que podían hacer magia, ¿no? Y a jugar con eso. En lugar de que los hubiera regañado la maestra, hubiera visto que ellos estaban más interesados en algo mucho más rico, que era la atracción del imán, ¿no? ¿Por qué el imán jala piedras, ¿no? Esas piedras que traen. ¿Y por qué no jala papelito? ¿Por qué no jala madera? Entonces, eso era lo que veían los niños que jalaba eso. Y entonces, a partir de su interés, sí, es por eso importante que los docentes, si ven a partir del interés del niño, que construye, entonces yo voy acompañándolos. Entonces, cambia totalmente. Si yo agarro esta teoría de la construcción activa del niño, entonces mi clase tiene que modificarse. Constructivista sociocultural. ¿Qué significa constructivista sociocultural? Que construye activamente el niño, pero a partir de los otros. No es una posición individual donde el niño construye su pensamiento en solitario, observando, alejado, te escucho y entonces el niño está construyendo. Lo hace, así hacemos todos, pero lo que más se prioriza es a partir de la discusión y del habla con el otro, el de compartir con el otro. Y entonces yo digo, oye, mi idea del imán es que esto tiene un poder mágico que jala la piedra. No, yo no creo que tenga un poder mágico. Yo creo que tiene, eso dice mi papá, que tiene magnetismo. El magnetismo que es, yo conozco a Magneto de X-Men, y el de X-Men sí jala metal, ¿no? Y esta piedra no es metal. Hay cosas de metal y hay cosas que no son metal. Entonces empiezo a debatir, ¿sí? Pero eso solamente en construcción. Y cultural, por eso puse a Magneto, porque culturalmente atrae mucho a los chavos estos superhéroes, y los superhéroes te dan símbolos, ¿sí? Te simboliza. Si el maestro se mete a ver lo que están viendo los chicos, entonces podemos hacer toda una clase de física con Magneto, y hacer toda una elaboración matemática y algebraica de lo que puede hacer Magneto o lo que puede hacer el hombre fuerte, ¿no? Si Hulk llega y jala y avienta, puede ser mucho más atractiva. Y si nos vamos a estos ejemplos reales, no me voy al ejemplo de la caricatura sino el interés que tiene el niño. Enseñar los derechos y enseñar la ciencia van de la mano. ¿Cómo enseñas derechos para que aprendan los niños? Enseño derechos marcando artículo 1, artículo 2, artículo 3, es aburridísimo y no comprendo nada. Así nos enseñaron la Constitución mexicana y vemos los problemas actuales de nuestro país. Si me enseñan la ciencia, paso 1, paso 2, el método científico debe de tener observación, elaboración de hipótesis, investigación, hago todo un procedimiento, el niño es aburridísimo. Pero si parto de una situación de interés del niño, ¿sí? Y enseño los derechos en mi actuar cotidiano, o sea, no le tengo que estar enseñando los derechos de tienes derecho a ser escuchado. Lo tengo que escuchar. Tengo que respetarlo.
Y entonces con mi actuar cotidiano se están aprendiendo los derechos. Con mi actuar cotidiano me meto, ¿qué es lo que te interesa de la ciencia? ¿Qué te interesa investigar? Por ejemplo, pongo un caso de unos preescolares que vieron pasar unas hormiguitas. Y entonces empezaron a ver las que pasaban las hormiguitas y decían, uno de ellos, pues hay que aplastarlas porque yo aquí voy a pasar. Y el otro discutía, no las mates, pobres, pues es que no entienden, miren, este es el paso de a lo mejor es un problema de lenguaje. Entonces el docente empezó a discutir con los niños y un tema tan banal como es que pasan las hormigas en el lugar donde yo paso, ¿por qué no nos tratamos de comunicar con las hormigas? ¿O qué piensas que hacen las hormigas? ¿Qué lenguaje tendrán las hormigas? Pues vamos a hacerle letreros a las hormigas, vamos a escribir. Y entonces trabajo el lenguaje a través de algo que les interesa, ¿sí? Algo que les motiva. Y entonces a partir de ahí alguien le va a decir, oye, si las hormigas, la verdad, se comunican telepáticamente, oye, pues no sé cómo se comunican las hormigas. Entonces investigo las hormigas y me meto un tema de biología, ¿no? Y entonces, ¿cómo viven las hormigas? Oye, es que las hormigas son bien buena onda, trabajan todos en grupo y en equipo. Pues a lo mejor lo que necesitamos es decirles que hagan un puente subterráneo para que no las aplastemos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que viven los niños en lo cotidiano, tengo que hacer. ¿Qué significa? Que no solamente tiene que cambiar el maestro, sino tiene que cambiar la concepción de aula. Si yo pienso el aula como solamente el pizarrón, las bancas, y empiezo a enseñar, se queda muy corto. Y entonces veo al docente con malabares a ver cómo le hago para atraer a los niños, porque la aula es muy aburrida. O sea, ¿dónde me van a surgir las ideas si nomás tengo el pizarrón y tengo que generar materiales donde los niños investiguen y promuevan? Tengo que llevarlos a observar el árbol, por ejemplo. Contemplen el árbol, contemplen el sol y hagamos un reloj de sol. No le explico en el pizarrón que antiguamente se hacían relojes de sol o de sombra. Voy y hago con ellos cómo contar. Cuando llegue aquí la rayita, salimos al recreo. Entonces los niños van a estar atentos, ¿no?, al reloj. Y entonces alguien se va a dar cuenta que el sol, de repente cuando hay nubes, oye, ¿cómo le hacían? Pues entonces le explico una parte de la historia, ¿no? ¿Sí me explico? Tenemos que generar mucho más ambientes que estimulen a los niños para que generen ideas. El docente tendría que ser un facilitador de ambientes para que los niños hagan las preguntas y él no acercar la respuesta. Es simplemente acercarle los elementos para que ellos encuentren sus respuestas. Eso es mucho más complejo. Pero si te das cuenta es mucho más fácil que estar preparando la clase y hacerle llamativo para que me pongan atención y entonces si me fijo en lo que quieren y me sé bien mis contenidos, entonces les voy acercando con ellos los contenidos.